respeto a los derechos humanos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género con el fin de garantizar y promover estos en diversos ámbitos como el laboral y el político. Pero esta norma, en las últimas horas, especialmente en redes sociales, ha recibido una serie de críticas, incluso una desinformación. Pero para hablar justamente del contenido de la misma, nos acompaña Alberto Moscoso, que es director de ADESPROC Libertad, una institución que tiene 22 años de vigencia en nuestro medio y que ha trabajado desde el inicio con esta problemática. Hace muchos años nosotros hemos conocido a Alberto, con quien hemos compartido diferentes escenarios en la radio, en la televisión, y lo recordamos, así que es un privilegio tenerte, Alberto. Buenas noches. César, buenas noches, un placer de tener el privilegio de estar en tu programa, hablar de estos temas que de alguna manera sí causan cosquilleo en algunos grupos fundamentalistas, pero también creo que son avances muy significativos para la población con diversa orientación sexual que ha sido altamente vulnerada en todo el devenir del tiempo de nuestro país. ¿Cuándo ha comenzado esta lucha en nuestro país, aproximadamente? Aproximadamente hace 25 años, obviamente, con algunos grupos, algunos movimientos como el de Mujeres Creando. Luego se han organizado en Santa Cruz y Cochabamba y posteriormente nos hemos organizado en la ciudad de La Paz. ¿Cómo hace 25 años, cómo crees que ha transcurrido toda esta temática? ¿Cómo fue en un inicio hablar de este tema, de la diversidad sexual, hablar de la preferencia sexual? Sí, mira, sin decirte cosas que no vienen de otro planeta, son cosas realmente que están en nuestro contexto boliviano, en nuestro país. Hace 10 años, sin embargo, después de 15 años de haber empezado todo este trabajo, no se podían hablar en la mesa de los hogares, no se podían tocar esos temas en los colegios, en las universidades, la gente no podía hablar con sus amigos, siempre era el cuchicheo o era el rumor que había. Sin embargo, en la última década, 15, 10 años, se han dado pasos agigantados porque todo el movimiento LGBT, las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual, hemos ido como que sensibilizando a varios grupos sociales, universidades, colegios, fuerzas armadas, grupos de madres, grupos zonales, juntas vecinales, etcétera, para que la gente se sensibilice frente a esta temática y resquiebre ese preconcepto y prejuicio que obviamente se tenía hace 20, 25 años. ¿Cuál es ese prejuicio? Que han pasado por diferentes momentos, ¿no? Se creía que en un momento la homosexualidad era una enfermedad. Hasta 1969 se consideraba que era una enfermedad. La Real Academia de Psiquiatría y la APA sacan de la lista de desórdenes mentales del DSM-4, de la lista de enfermedades mentales, a la homosexualidad como tal. Entonces es por eso que en muchos de los contextos ya no se habla de homosexual, porque es una palabra patológica que se ha concebido para decir que lo homosexual era lo enfermo y lo heterosexual era lo sano. Entonces es que, bueno, y a partir también de que ha habido una revolución en 1969 en Stonewall, en Estados Unidos, sale el tema del gay, lesbiana, bisexual, trans, hoy en día la I de intersexual también, porque ahí se empiezan a generar los movimientos más fuertes que dan una posición más político-social y de defensa de derechos humanos, no solamente en Stonewall y en Estados Unidos o en San Francisco como tal, sino en el mundo entero. ¿Qué avances se han tenido en el mundo en esta temática? Muchísimos en el sentido de que hay muchos países, sin ir lejos, no nos vamos a ir a Europa ni a otros países, simplemente hablar de América, de la región. En muchos países de la región se ha podido conseguir, por ejemplo, la unión de personas del mismo sexo, que los estados garanticen el respeto, la vigilancia y la protección de las familias conformadas por personas del mismo sexo. En otros de los casos se ha posibilitado el matrimonio igualitario, la unión civil, en algunos estados de algunos países también se ha dado, y obviamente lo último que se ha dado en la región es lo de Estados Unidos también, ¿no? Pero si vamos más allá, algunos países fundamentalistas, algunos países cuya religión... Lastimosamente hay 8 donde todavía se criminaliza la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Los países musulmanes. Son 8 todavía que criminalizan, que matan todavía a la gente o que repudian mismo. ¿Dónde se está jugando el mundial hoy en día?
Rusia es uno de los países más fundamentalistas que pueden buscar en redes sociales, por ejemplo. Es más, hace poco los argentinos han sacado un video justamente para Putin de explicar que la efervescencia del partido hace que los hombres se abracen, se besen, etcétera, pero que eso no significa ninguna asintomaticidad de estar enfermo, ¿no? Sino de que es una naturaleza humana y ya. Pero sí, todavía existen países. En nuestro medio, ¿cómo estamos en esta temática? Hemos dado grandes avances, como te digo, es muy importante porque el movimiento LGBT ha logrado que, por ejemplo, desde el trabajo de la constituyente, nuestra Constitución Política del Estado, en la parte de deberes fundamentales, ya te dice bien claro que no se puede discriminar por raza, sexo, credo, religión o afiliación política, orientación sexual e identidad de género. Son una de las 5 constituciones en el mundo que te hablan, además de orientación sexual, de identidad de género. ¿Estamos preparados en el país? ¿De qué depende de que este tema sea abordado ya con más claridad, sin tanto prejuicio? ¿Estamos preparados? Yo creo que siempre hemos estado preparados porque además hay estudios muy interesantísimos de tierras altas, tierras bajas, inclusive de las culturas incas, mayas, etcétera, donde habían ya personas que inclusive, si venimos desde el norte hasta todo el tipo de las cordilleras, se hablaban entre los indígenas del doble espíritu. Esos dobles espíritus, que eran las personas gays o las personas transexuales, tenían cierto grado muy simbólico dentro de las comunidades indígenas en ese momento, antes del colonialismo. Y obviamente, y hay que decirlo lastimosamente, el tema del colonialismo ha hecho que realmente la religión judeocristiana entre con bastante fuerza y criminalice este tipo de cosas. Como a nuestros indígenas los han criminalizado de muchas otras cosas más. Y han metido la religión y obviamente han dejado de estas cosas. Actualmente te puedo decir que la sociedad ha dado pasos agigantados. Así como hemos evolucionado, porque sí, hay que reconocer, ha habido voluntad política del gobierno para que podamos acceder y tener nuevas leyes que protejan la seguridad de las personas. También a niveles municipales se han logrado bastantes cosas interesantes. Tenemos desde la Constitución Política del Estado, leyes, decretos supremos, ordenanzas municipales, etcétera. En Bolivia, más de 14 ordenanzas municipales. Hemos trabajado también el Código de las Familias, la 045, la Ley de Identidad de Género. O sea, han habido, jurídicamente hablando, significativamente pasos avanzados. Lo que pasa hoy en día, lastimosamente, es que los fundamentalistas religiosos, y hay que decirlo también, tergiversan las cosas. Tú debes acordar en el proceso de la ley 807, que era la ley específica para que los hombres y mujeres transexuales y transgéneros puedan hacer su cambio de dato del nombre, del sexo y cambio de imagen. Han confundido a la gente diciendo que esa era una ley para que hombres y mujeres gays y lesbianas puedan acceder a esta norma y así casarse entre sí. No se puede. En Bolivia ya hay un candado jurídico que desde la Constitución Política del Estado, en el artículo 63, te dice: el matrimonio y la unión civil solamente se celebra entre varón y mujer. Entonces no se pueden casar en Bolivia 2 personas del mismo sexo. Es por eso que la propuesta que hemos realizado conjuntamente con otras organizaciones se llama ABF, Acuerdo de Vida en Familia, que lo han hecho en otros países, inclusive uno de los países lo ha hecho en Francia, algunos países de la región también, como México, como Brasil. Son una tercera instancia para que el Estado garantice y proteja a las familias homoparentales. Ahora bien, esto sé que es un tema bastante difícil y que levanta roncha en algunas personas. Es complicado. Sí. Es complicado. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad matriarcal, en la que en este tipo de sociedades pues concebimos de que existe un hombre y una mujer. El binario. Exacto, y que son los generadores de lo que posteriormente llamamos la familia, los hijos, las hijas. Y que por ende resulta completamente inapropiado el hecho de que 2 personas del mismo sexo puedan convivir juntas, puedan conformar una familia. Es más, se va más allá de este tema y dicen, por ejemplo, ¿cómo es posible que 2 hombres quieran de alguna forma hacerse cargo de una tercera persona, de un hijo, adoptar un hijo? Eso es imposible. Todavía seguimos. Sí, lastimosamente, porque hay el prejuicio y el preconcepto que está bastante arraigado, ¿no? Pero además... ¿Pero a qué se debe eso? A que la gente no se informa, no se interioriza sobre cómo criar. A ver, por ejemplo, te digo, un papá y una mamá
heterosexuales conciben hijos y de pronto uno o dos de los hijos o hijas son gays o lesbianas. Entonces no puedes decir que, ok, la norma te dice, entre comillas, la norma, la heteronormatividad te dice que, ok, si eres papá y si eres mamá, tienes que tener hijos que a partir de que han nacido con cierto tipo de genital, tengan cierto tipo de conducta y normas específicas. A partir que has nacido con vagina, también tenga cierto tipo de características y normas específicas de comportamiento. O sea, si eres hombre, necesariamente tienes que buscar una mujer, si eres una mujer, un hombre. Pero hay unas otras posibilidades, pero que no son de esta década, de la anterior, no, son de hace muchas décadas y en muchos de los países. Por eso los movimientos en el mundo LGBT no son de hace 10, 20, 30, son hace más de 100 años. Mañana se va a desarrollar una actividad que ya viene desarrollándose muchos años. Desde el 2003 en La Paz. ¿En La Paz desde 2003? Sí, es la 15ª marcha por el orgullo de las diversidades sexuales y de género. La marcha por el orgullo gay. Exactamente. Durante 15 años, ¿cómo fue la primera marcha? ¿Tú la recuerdas? ¿Cómo fue la primera marcha? Sí, 26 personas en medio de la calle, en medio de los autos, con mucho miedo, además, porque habían grupos mucho más radicales que hoy en día, por supuesto, pero eran solo 26 personas. Ahora son mucho más de miles, ¿no? Miles de personas. Sí, porque el año pasado han debido desfilar por lo menos unas 3.000 personas y siempre pensamos que cada vez se vayan sumando más, porque hoy en día te das cuenta la posibilidad en los jóvenes tienen otro tipo de apertura a esto, porque los medios de comunicación también han hecho su parte. Ahora ves en TV Cable, ves en las películas, inclusive en las novelas, siempre hay un personaje que es gay o lesbiana o si acaso transexual. ¿Cómo entendemos eso? En 15 años, de 26 personas a 3.000 personas que ahora han decidido decir yo tengo otra preferencia sexual. Básicamente, como te digo, la evolución que no solamente tiene que ver con la evolución de la, no sé, pues de la cultura, de la industria, de lo económico, sino también tiene que ver con la evolución del pensamiento, la evolución de la racionalidad y también de la información y educación. Antes no se podía hablar de esto, hoy en día son temas que se tienen que tocar en los colegios. Había una normativa el año pasado que salió desde el Ministerio de Educación donde dice que además de celebrar, por decirte, el Día de la Familia, Día de la Madre, Día del Maestro, Día del Trabajador, también se debe celebrar el Día del Orgullo LGBT y también se debe celebrar el 17 de mayo, Día de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, porque son datos específicos que no solamente en Bolivia, en el mundo entero se los celebra. ¿Qué actividades se van a desarrollar mañana para terminar? Para mañana es la marcha del orgullo LGBT, que va a ser la concentración a las 6 de la tarde en la Plaza Bolivia y de ahí va a ser el recorrido hasta el atrio de San Francisco. Bien, importante. Seguramente habrá una gran participación. Esperemos que sí. No solamente las personas que son parte de ese desfile, sino la gente que va a mirarlos. Sí. Son cientos y miles de personas. Miles, es lo Hoy que se venden sillas, la gente se venden banderitas, se venden souvenirs, hay gente que hace también su comercio de su negocio, y claro, es válido, porque así como cuando se hace la entrada de Gran Poder o se hace la entrada universitaria, hay un montón de gente y banderos y comerciantes haciendo, por supuesto que también esta es una oportunidad. Pero antes de irnos, César, quiero aclarar lo que ha pasado con la normativa del día de ayer. Es una normativa que ha sacado el gobierno municipal que, hay que decirlo también, es uno de los pioneros en sacar normativa en favor de la población LGBT, del cual deberían copiarse todas las alcaldías a nivel nacional, una norma que quiere garantizar la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. No es otra cosa, no es como se están viendo en redes sociales, que se va a llegar a los colegios, se va a hablar de la ideología de género, que además está muy mal planteada a partir de los fundamentalistas religiosos. Es una norma que quiere cohesionar, que quiere hacer que en el municipio de La Paz ya no haya discriminación ni vulneración por orientación sexual o identidad de género, no es otra cosa. Alberto, quiero agradecerte por estos minutos. Alberto Moscoso, director de ADESPROC Libertad, una institución que tiene 22 años. Hace 25 años aproximadamente se viene hablando de esta temática. Vean ustedes cómo ha cambiado, cómo podemos decir, ha habido una evolución en este sentido. Gracias, Alberto. Gracias, un placer estar acá. Gracias, como siempre. Gracias, César. Nos vamos a la pausa, Naira, por favor. Enseguida estamos de regreso. ¿Qué le pareció? Bien, César, nos vamos en la pausa como lo anticipaba. Invitados están nuestros